Él estuvo como presidente de la Cámara de Exportadores. Le agradecemos porque en muchas oportunidades nos ha acompañado para escuchar la voz de los empresarios en torno a las medidas económicas que ha tenido el gobierno de Evo Morales. Muchas gracias. Para servirte, gracias por la invitación. Muchísimas gracias también al docente investigador de la UNSA, Abraham Pérez. Muchas gracias también por aceptar nuestra invitación y obviamente vamos a hablar de estos temas económicos, particularmente con el doble aguinaldo, el impacto y más aún cuando ya se conoce la reglamentación y la posición tanto del gobierno, empresarios y trabajadores. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias. Bueno, el informe ya está, hay una reunión el 24 de diciembre entre el presidente y los trabajadores. Sin embargo, este anuncio ya vino en octubre de este año y cuando el gobierno anunciaba el doble aguinaldo, habló del crecimiento del PIB en el primer trimestre, cuáles fueron los rubros que promocionaron esto, hablaron del agropecuario, establecimientos financieros, petróleo, exportación de gas, construcción, industrias, bueno, el crecimiento porcentual mínimo para lograr el 4.5% y pese a que esta determinación provocó entusiasmo en los beneficiarios directos, no fue compartido por el sector empleador privado, que cree que este pago es solo una medida popular que alienta el contrabando. Por favor, me gustaría escuchar la posición de usted, don Guillermo Pumont, y luego, por favor, la de usted. Adelante. Bueno, nosotros como sector empresarial hemos rechazado la medida del segundo aguinaldo desde que se implementó. En términos generales, primero, no consideramos de que sea una medida redistributiva en términos de equidad, porque solamente alcanza una porción de las personas que están en la población económicamente activa, 17 al 20% de esa parte de las personas que tienen algún tipo de ocupación reconocida, no necesariamente un trabajo en relación de dependencia, acceden a este beneficio. Pero además ha quedado muy claro, yo creo que en la discusión que ha habido en las últimas semanas sobre el tema, que el PIB no es una medida acertada para poder reflejar en términos equitativos y objetivos la productividad primero y segundo, la situación de las múltiples regiones y de los múltiples sectores. Como tú mismo has dicho al introducir, algunos sectores efectivamente han tenido un crecimiento por encima del 4.5%, algunos departamentos, solo 3 de 9, pero hay sectores que no lo han hecho, hay departamentos que no lo han hecho, que no han logrado esos niveles, e incluso dentro de sectores donde se puede ver un crecimiento del PIB del 7%. Eso no quiere decir que todas las empresas hayan tenido un nivel de ingreso que les permita asimilar el segundo aguinaldo. Entonces, desde la perspectiva del que lo paga, es una medida que no es equitativa, no es una medida redistributiva, porque en términos reales, en realidad no se fija quién ha generado realmente esa utilidad o esa ganancia para poder redistribuir, y tampoco es evidente que el PIB pueda ser una medida objetiva de que el trabajador ha participado de una manera directa con su esfuerzo en la generación de ese nivel de producción que en teoría se quiere premiar, ¿no? Y ahora tenemos otra serie de elementos agregados a partir del reglamento y el tope que muestran claramente de que está pues orientado a personas que obviamente tienen un ingreso muy por encima de la media, que el salario promedio en Bolivia es 5.000 bolivianos y el tope está en 15.000, entonces ¿a quién quieren redistribuir los recursos? Por favor, don Abraham Pérez. Bueno, a partir del 2013, en realidad, el decreto 18020 va a plantear que a partir de un PIB de mayor del 4.5% se pague este segundo aguinaldo, ¿no? Si revisamos periodos anteriores, incluso hay periodos anteriores en los que se ha crecido más de 6%, no sé, y entonces la medida se implementó a partir del 2013, el 2014, el 2015 se creció más del 4.5% y por lo tanto correspondía cumplir el decreto, ¿no? Cumplir el decreto, ese es cumplir la ley. Y bueno, pero vinieron luego varios análisis, tanto de los sectores que somos analistas económicos o investigamos la economía, y de los trabajadores y también de los empresarios, ¿no? El que no sea una medida de redistribución es cuestionable, es una medida de redistribución. Un incremento salarial
de un incremento al ingreso, es una medida de redistribución, ¿no? Que evidentemente es el 20% de los trabajadores los que tienen empleo más o menos, ¿no es cierto?, seguro, con todos los beneficios que debe cumplir la ley, qué sé yo, eso es cierto. Sin embargo, el efecto en lo que utilizan los trabajadores es un efecto hacia la demanda, es decir, hacia el consumo, y esto permite, por efecto multiplicador, pues hacer que los otros sectores que no han recibido puedan responder con una mayor producción a la demanda, que evidentemente va a crecer, ¿no? Los estudios, ha hecho un estudio el INE, por ejemplo, utilizando un modelo de insumo-producto, que es un modelo en el que relacionan todos los sectores de la economía, ha mostrado que evidentemente el 30% de este ingreso, que es el segundo aguinaldo, es utilizado en consumo, ¿no? Ahora también se han hecho algunos sondeos para ver si estos, del 100% de este segundo aguinaldo, de su ingreso, ¿cuánto por ciento va a adquisición de bienes importados o de bienes de contrabando? Y no pasa eso del 10 o del 15%. El resto de este ingreso, que es un ingreso evidentemente extraordinario, ¿no?, pues va a ser ahorrado, ¿no? Pero el ahorro de los trabajadores es un ahorro temporal, finalmente se convierte en consumo. Y cuando los trabajadores con ese ahorro que tuvieron, que se iba hasta marzo, porque ahí empiezan las clases, y en las clases tienen que comprar útiles, tienen que comprar para sus hijos, qué sé yo, no cierto, uniformes, lo utilizan. Eso es lo que se ha mostrado en un sondeo que se hizo en el uso de este segundo aguinaldo, ¿no? Ahora, evidentemente, el PIB podría no ser, sin embargo, creo que aquí hay la mirada del empresario es siempre una mirada micro, ¿no? Siempre ve desde su caso particular, o a lo mucho ve desde su sector, no ve el componente macroeconómico, es decir, el efecto, ¿no?, de lo que ocurre en términos de lo macroeconómico, ¿no? Esto es lo que hay que ver, es importante, ¿no es cierto?, que los empresarios también, a partir de sus cámaras o ¿no?, las organizaciones que tienen, que contraten estudios para que los economistas puedan hacer, evidentemente, un estudio más correcto. Precisamente, en alusión a este tema, la mirada... Bueno, los hemos hecho los estudios, pero es interesante, miren, más allá de la diatriba, justamente con la última encuesta de hogares del INE, entre muchas cosas que se preguntan en la encuesta, preguntan quiénes reciben aguinaldo. Y resulta que dentro de las personas que menos ingreso declaran, está también el rango de personas que menos reciben aguinaldo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto menos ganas, más informal eres y menos probabilidad tienes de recibir aguinaldo. Y cuanto más ganas, más formal eres y más probabilidad tienes de acceso al aguinaldo. Entonces, ¿a quién le queremos redistribuir los recursos? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el concepto de equidad? Antes de pasar... Cuando un empresario de cuenta propia, como yo, como miles de otros empresarios, tenemos un ingreso que en promedio está entre 12 y 15 mil bolivianos al mes. ¿Cuál es el concepto de equidad cuando nuestra ganancia se tiene que redistribuir entre trabajadores que ganan 10 mil, 12 mil, 8 mil? No tiene sentido. En todo caso, como nosotros mismos hemos planteado, debería darse el doble aguinaldo a los que menos ganan, entre 4 mil, 5 mil, 8 mil bolivianos. La media de ingreso de los trabajadores está en 4.750 bolivianos, entonces ¿por qué no aplicamos a eso? Una persona que gana 10 mil bolivianos al año y está con todos los beneficios sociales, recibe casi 140 mil bolivianos netos al año de ingreso. Esa no es pues una persona en una situación de ingreso precario. Esa persona efectivamente va a recibir un dinero adicional que, como mismo aquí ha mencionado, el 30% va al consumo, y como también ha mencionado, de ese 30%, la mitad, 15% del 100%, se va al consumo de bienes importados. Entonces no es casual que solo el 15% del segundo aguinaldo pues esté tratando de dedicar para la compra de productos nacionales. Entonces esa es la realidad, y finalmente la gran pregunta es: ¿por qué los empresarios, por qué nosotros, que también trabajamos, que también pagamos impuestos, que también nos rompemos el lomo 365 del año,
pero además corremos una serie de riesgos con nuestros negocios, tenemos que estar sometidos a este proceso de redistribución de utilidades en segmentos de la población que tienen ingresos a veces más que nosotros. Bueno, el dato, para ser más exacto con el dato, en el estudio dice que el 30% va al consumo, de ahí puede ser que el 15% vaya a contrabando, ¿no? Pero los otros 70% se convierte en ahorro, es un ahorro temporal, ¿no? En realidad, el trabajador cuando ahorra no invierte, ¿no? Es el empresario el que debe invertir, sacando del sector financiero, ¿no? esos ahorros que el trabajador posiblemente los tenga en el banco, pero los tiene temporalmente. Finalmente, el trabajador consume, ese otro 70% que lo ahorró temporalmente, finalmente consume. Y el efecto el impacto del segundo aguinaldo en realidad va al crecimiento del siguiente año, al crecimiento del PIB. Se ha calculado que hay un promedio del 0.30 puntos porcentuales que va hacia el incremento del producto del siguiente año, ¿no? Lo que significa, por ejemplo, para este año se ha estimado que si se podría ser 4.5%, ¿no? Para el 18, con el segundo aguinaldo se podría, ¿no es cierto?, crecer hasta el 4.8%, 4.7%, tal como lo proyectó inicialmente el gobierno. Estas son miradas evidentemente macroeconómicas, ¿no? O sea, del conjunto de la economía boliviana, ¿sí? Evidentemente los empresarios, pues a algunos les irá mal, a algunos les irá peor, a algunos les irá muy bien, ¿no? Yo tengo aquí un dato que ha hecho Nueva Economía sobre las ganancias que tienen las empresas, ¿no? Y aquí la cervecería boliviana del 2016 ganó el 30.6%, pues es una ganancia extraordinaria, ¿no? Y aquí hay una escala incluso que hace la Nueva Economía, y los que menos han ganado son las empresas, la empresa minera de Manquiri, que ha ganado el 3.3%. Esta es una información del 2016, año en el que no hay segundo aguinaldo. Sobre esa información, a ver. Ahí yo quisiera, así, con el mismo dato, usted puede mirar que dentro de esa lista, alrededor del total, vamos a hablar del universo de empresas que están en impuestos nacionales. Del universo de empresas de impuestos nacionales, hay de 250.000 o 300.000 empresas. 300 empresas generan el 85% de la utilidad. De esa lista, 30 empresas generan el 80% de la utilidad. Y el doble aguinaldo no lo paga solo la cervecería boliviana, la pagan las otras 20.000 empresas que posiblemente no han tenido utilidad. Y cuanto más pequeña es la empresa, mayor es el peso del costo de mano de obra en su estructura de costos. Por lo tanto, para la empresa, para el empresario que vive de eso, es pues una medida regresiva, abusiva, y en términos reales se convierte en un impuesto adicional, porque no hay una forma objetiva a través del PIB de garantizar que un trabajador dentro de mi fábrica haya contribuido objetivamente a incrementar la productividad, porque el PIB, como lo ha dicho usted mismo, es un promedio de promedios. En esta misma habitación, si promediamos los ingresos y entra un ricachón, el ingreso de todos va a subir, pero no quiere decir que todos tengamos la plata para gastar en el bolsillo. Y esa es la realidad. Gran parte de las empresas no tienen las utilidades o las mentadas utilidades que en promedio se dice que existen. Además que YPFB, de esa misma lista, es uno de los principales generadores de utilidades y es una empresa mixta. Es una empresa pública. En esta lista que esa no está, YPFB no está. Está también ahí. Entonces, las empresas públicas, las empresas privadas que generan utilidades, tiene usted razón, tal vez deberían someterse al doble aguinaldo, pero quienes no generan utilidades, quienes están en regiones precarias como Tarija o como Pando, o quienes están en sectores que han sido regresivos, no deberían pagar el doble aguinaldo, por la misma lógica que usted expresa, que no corresponde. Bueno, seguimos con la mirada macro, ¿no? Sí, sí, es que así va a haber un diálogo más. Yo tengo un dato de Fundempresa, que no es un organismo gubernamental, es un organismo privado, al mando de la empresa privada, y fíjese usted que en el 2005 teníamos 64.000 o 65.000 para redondear empresas, y ahora tenemos 313.000 o 314.000 empresas. Ha habido un crecimiento enorme entre el 2005 y el 2017. Claro que sí, ha habido empresas que se han abierto, que se han cerrado en esa temporalidad 5.700 empresas, pero 23.700 empresas han aumentado. Ahora, decir que se aumentan las empresas
porque no ganan, es una incoherencia. Es una incoherencia decir, los empresarios no ganan, pero entonces, ¿por qué hay más empresas de las que había? Si es que las empresas no ganan, o sea, no tienen utilidades. Ahora es cierto, dependiendo del sector, dependiendo del riesgo que ha asumido un empresario, de la iniciativa que ha tenido un empresario, puede ser que se haya metido a un negocio, ¿no es cierto?, donde, bueno, por ejemplo, está, qué sé yo hago una fábrica de poleras, cuando las poleras, ¿no es cierto?, de algodón, las chinas vienen a una quinta parte, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, ¿para qué yo hago eso? ¿Ya? Yo como empresario he tenido que hacer cálculos, hago cálculos todos los años, para ver, ¿no es cierto? Entonces, si he cometido un error, pues cambiar, o cambiar, ¿no es cierto? O cambiar de rubro, ¿no? O cambiar de modalidad, cambiar de estrategia. Pero eso es una discusión al margen, ¿no? Hablar las reingenierías de los sectores y de las empresas, yo creo que sería importante en una discusión, obviamente, ¿no? De conjunto, de sociedad, pero lo cierto es que no se puede decir que no es una medida redistributiva. El segundo aguinaldo es redistributiva, que le duele al empresario. Es cierto que le duele al empresario. Que te tiene que doler, porque cuando lo sacas de tu bolsillo, lo que pasa es que el sector público, como no sale de su propia bolsillo, de su propio esfuerzo, no pasa nada. Pero aquí hay un tema central, ¿ya? Con la misma estadística. Para el año 2017, efectivamente, hay 300.000 empresas. En el año 2005 había 65.000. Pero en el año 2005, el nivel de inactividad, es decir, la tasa de empresas que no renovaban su Fundempresa era del 30%. En el año 2017, tú tienes una no renovación de más del 66%. Entonces, todos los números son relativos, pero hay una cosa más interesante, que de cada 10 empresas, hablando de los mismos datos de Fundempresa, 9 son unipersonales. Entonces, ¿de qué tejido empresarial estamos hablando? O sea, cuando tú dices, oh, pero aquí estas empresas, todo el mundo, ¿por qué? Muchas veces uno genera empresa porque justamente no hay empleo. No existe una alternativa de empleo y más bien Bolivia tiene esa capacidad de generar un esfuerzo, una capacidad de apropiarse por cuenta propia, pero no a la producción, porque la mayor parte de las empresas creadas en los últimos años son de servicios y son de comercio. Pero también están al PIB. Servicios, el PIB es una medida de bienes y servicios. Pero yo pienso que aquí lo que le conviene al país es generar producción. Y además es lo que siempre se ha hablado, ¿no es cierto? De que es un país que tiene que producir, que tiene que atender a las empresas. Y claramente, dentro de las empresas que se crean cada año, las que se dedican a la industria son las menos, si es que no hay, 1. 2, la gran mayoría de las empresas son unipersonales, son microempresas o tienen un solo empleado, ¿no? 3, son de comercio y de servicios, y 4, de todo ese universo de empresas, apenas el 5 o el 4% genera el 85% de las utilidades. El resto de las empresas, sí, tal vez sea un conjunto de empresarios ineptos que hacen un esfuerzo de empujar una empresa en un entorno totalmente abrasivo, donde la política de impuestos es salvaje, donde las condiciones laborales son demasiado duras y donde uno finalmente abre una empresa en un esfuerzo heroico de ir adelante y encuentra todo un entorno adverso y encima a fin de año tiene que agarrar su dinero, su sueldo, su ingreso, su Navidad y pagar el doble aguinaldo. No es pues eso correcto. Y ese es el fondo de la injusticia, de la inequidad de esta medida que se tiene que cambiar, porque tenemos que mirar de otra manera la forma en que los trabajadores van a acceder justamente a ese aumento salarial que finalmente pueden ahorrar y algún rato gastar. El vicepresidente dice que ese 70% se va al pago de las deudas bancarias, amortizan financiamiento, bueno, es otra forma de ahorro, digamos, pero esa es la realidad del doble aguinaldo visto desde la perspectiva de un empresario. Ahora, hablando con don Manuel Rodríguez, que es el titular de la Confederación Nacional de Micro y Pequeña Empresa de Bolivia, la CONAMIPE, también él ha manifestado que más de 300.000 unidades productivas, que de las demás de las 300.000 unidades productivas que tiene la CONAMIPE, el 50% se encuentran en riesgo de cerrar sus operaciones a propósito de esta medida. Solamente por la medida del segundo aguinaldo. Sí.
No es eso. Y con todas las situaciones del contrabando y demás, ¿no? Hacen una evaluación. Habría que ver los sectores donde están la competencia desleal, lo que ellos aseguran con el tema de la manufactura también, de los sectores exportadores, tengo aquí una información oficial de los sectores exportadores, es ciertamente el sector que más exporta ha sido hidrocarburos, ¿no es cierto? Se tiene aquí unas franjas bastante anchas. Y el sector al cual el compañero pertenece, que es el sector de la industria manufacturera, exportadores, ¿no es cierto? Evidentemente ellos el 2012, el 2013, el 2014 tuvieron la mayor cantidad en relación a estos últimos años de exportaciones, ¿no? Es decir, tuvieron buenas ganancias, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la lógica cuál debería ser la lógica? Y esta no dicho por nosotros, los economistas, dicha por un economista inglés. El economista inglés John Maynard Keynes decía en su tiempo que el empresario tiene un espíritu animal, ¿no? Un espíritu salvaje, es decir, el animal cuando tiene hambre se lanza a su presa, ¿no es cierto?, y arriesga, ¿no? Arriesga. Al parecer en Bolivia, bueno, hay evidentemente empresarios que tienen esa actitud, pero la mayor parte al parecer no lo tienen. En el momento en que tuvieron mayores ingresos, yo no sé cuál habrá sido la inversión que ellos tuvieron, evidentemente hasta el 2012, 2017, 2017 disminuyeron en relación a estos años que llamaron los años del boom, donde se tuvo muy buenos ingresos, ¿no es cierto? Y no sé si los empresarios privados también, ¿no es cierto?, entraron al aparato para poder activar y reactivar ese aparato, ¿no es cierto? Ahora, claro, pasa el 2014, empieza la bajada de todas las exportaciones minerales, rebajan el precio del petróleo, por lo tanto rebaja el precio del gas, y evidentemente el sector de industria manufacturera también rebaja sus ingresos, ¿no? Rebaja sus ingresos, pero no significa que no tienen ganancias, ¿no? Porque la lógica ¿qué es la lógica de la empresa, pues, la privada? Es la ganancia. El empresario que no tiene ganancia, definitivamente se retira, ¿no? ¿En qué país? Constantemente se va en todos los países. No hay ningún país en el cual un empresario, ¿no es cierto?, trabaje a pérdida. O sea, vaya perdiendo y haga su cálculo y diga, bueno, yo voy a aguantar 4 años, en los 4 años me voy a quedar. ¿Cuál es la situación en Bolivia de los empresarios acá? ¿Te retiras fácilmente? ¿Cómo es este tema? Primero que sí, deberías tener derecho a retirarte el rato que te dé la gana, ¿no? Claro. Pero no es cierto. Cuando no ganas, no es cierto. En realidad, cuando quieras te deberías poder retirar. Pero en realidad hay una ley de empresas sociales, hay un esquema de apropiación de los extraños de los trabajadores y hay una serie de cosas que en realidad te impiden simplemente cerrar tu negocio. Pero más allá de eso, ¿por qué uno abre una empresa? Uno abre una empresa porque decide llevar adelante un empeño y vivir de su propio esfuerzo. Y es así. Y aquí los datos, por ejemplo, del sector exportador, es interesante que vean los datos de los ingresos, pero si ves los volúmenes, no han bajado los volúmenes. Entonces, hemos seguido aumentando los volúmenes a pesar de que los precios internacionales son menores. Entonces, evidentemente, quien se ha chupado la diferencia, quien ha ganado menos o quien sigue manteniendo una fábrica funcionando en una época de precios a la baja, es justamente porque cuando le fue bien pudo ahorrar. Pero si se tira todo el dinero en dobles aguinaldos, no hay nada que ahorrar, no hay nada que invertir, no hay eficiencia que tener. Esa es la pura verdad. Pero hay que mirar una cosita ahí bien interesante de las estadísticas que estás mostrando. En el año 2005, Bolivia tenía 95% de exportación de materias primas y 5% de productos no tradicionales. Porque materias primas son la soya, los hidrocarburos y los minerales. Los tres son materias primas, ¿ya? Hemos transcurrido 13, 12, 100 años después con el modelo económico. ¿Y sabes cuánto es la proporción? La misma. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Dónde está el espacio en el cual hemos generado un compromiso con la producción? ¿Dónde está el espacio con el cual hemos generado empresas más fortalecidas? Evidentemente, y en eso yo no estoy de acuerdo, que aunque los empresarios seamos unos animales, en realidad el empresario es un ser humano que asume un compromiso con su gente, más allá pues de muchas cosas. Realmente yo veo pues a empresarios esforzándose todo el año. Mientras hay gente que puede tomar vacaciones de fin de año, mientras hay gente que tiene un domingo, el empresario tiene que estar viendo porque justamente ha puesto su plata y está a su riesgo. Y ese nivel de esfuerzo no es reconocido. ¿Por qué? Porque cuando tiene utilidades le generan estos impuestos redistributivos que además no lo son.
¿Por qué? Porque están yendo a redistribuir una ganancia que posiblemente no haya a un grupo de personas que tienen el mismo nivel de ingreso promedio mensual que ese empresario. Y eso no está bien. Por lo menos el tope debería haber quedado en 8.000 bolivianos o 7.000 bolivianos para que realmente vaya a un grupo de trabajadores que por lo menos reciben el dinero. Pero ese tope lo negociaron ustedes. Pues, no, el tope lo ha puesto son ustedes los que negociaron. Yo seguimos en cuarto intermedio de esa negociación. Además nunca más hemos vuelto de la negociación. Nunca han tenido el decoro de llamarnos para terminar la negociación. Hemos cerrado un cuarto intermedio y después se ha publicado el decreto. Y lo de 15.000 bolivianos nadie estaba de acuerdo. ¿Quién es el sector que más empleo da en el país? ¿El sector privado? ¿El empresario privado, don Abraham Pérez? El sector que más da empleo en el país es el sector de la economía popular, ¿no? O lo que se llama también el sector informal. Ese es el sector que más empleos crea, porque incluso son autoempleos, son empresas familiares, qué sé yo, ¿no? Eso es lo que se llama. Claro, pero el sector informal no te da la estabilidad en materia de seguro social, no te da beneficios, aportes ni aguinaldos. Sí, ese es el sector que deberían ser vistos, ¿no es cierto? Pero son privados desde las políticas. Sí, pero no es yo no me estoy enseñando contra los privados, ¿no es cierto? Los más dinámicos son el sector, lo que le llamamos el informal, ¿no? Y debería haber políticas, ¿no es cierto?, hacia ese sector para que pues tenga su dinámica de crear empleos, ¿no? El sector privado que es formal, ¿no es cierto?, seguramente no tiene mucha creación de empleo porque, bueno, obviamente de tecnología, qué sé yo, y está en manos de ese sector privado formal, ¿no es cierto?, el incremento o el estancamiento de la productividad. ¿Por cómo? La productividad es producir, ¿no es cierto?, mayor cantidad en la misma cantidad de tiempo. Entonces, el empresario, si invierte, por ejemplo, cambiando tecnología, seguramente que lograría incrementar la productividad. Si invierte capacitando permanente a sus trabajadores, seguramente que podría aumentar la productividad, ¿no es cierto? Entonces, ahí está lo que decía, no estoy diciendo al empresario que es animal, yo no lo dije, lo dijo Keynes. Keynes era un economista inglés, ¿no es cierto?, que en su momento daba recomendaciones importantes, la demanda efectiva era su problema, decía, no, hay que dar dinero a toda la gente para que la gente vaya al mercado y compre, y si compra, entonces va a ser un incentivo para el empresario para que produzca. En ese sentido, ¿no es cierto?, decía, tiene el espíritu animal, o sea, es el espíritu de riesgo, eso es lo que decía inglés, no lo estoy diciendo yo. Bueno, ¿y que cuántos empresarios tenemos? Seguramente tenemos varios, ¿no? Pero no son la mayoría, esos que tengan ese espíritu de riesgo, ¿no es cierto?, y que le metan a la inversión para mejorar tecnología, para mejorar capacitación de sus trabajadores y pueda incrementar. Pero es riesgo de su propio dinero. A ver, el riesgo. Una cosa, yo pienso que es necesario que, bueno, yo he sido muchos años profesor de universidad, pero encerrarse en el aula no es lo más sano. Manaco, caso puntual, trató de invertir en tecnología y cambiar toda una área de su área de producción. Trajo la maquinaria, etc. Y no le han permitido. ¿Quién crees que no le ha permitido? Los trabajadores, junto al Ministerio de Trabajo, que le han dicho, usted no puede agarrar y retirar de estas labores a los trabajadores, porque no se lo estaba despidiendo, simplemente iban a hacer otra cosa, tenían que aprender algo nuevo, como ocurre todas las veces. No han querido. No han querido y la empresa no ha podido incorporar esas mejoras competitivas. Y obviamente es más barato traer un zapato de China o del Brasil. Exacto. Eso significa pero un ratito, ¿y quién maneja esa política? La política, o sea, yo como empresario tomo la decisión, pero la política, los factores de ventaja comparativa que determinan la capacidad de desarrollo de la competitividad de una empresa son políticas públicas que estamos discutiendo desde hace 2 años y no se implementa nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que impuestos nacionales no reconocen los gastos de capacitación como parte de gastos deducibles. Entonces, ¿qué está haciendo? Desincentivando que se gaste en capacitación de los trabajadores. Y es justamente parte de las discusiones que tenemos en las N.000 mesas que hay con diferentes reparticiones de gobierno, donde te dicen, sí, tienes razón, pero no llegamos a una política pública que corrija el error, que haga que lo que usted dice se refleje pues en la práctica y finalmente la empresa puede ir en la dirección que se menciona. El entorno es abrasivo y en ese entorno abrasivo tenemos medidas como el segundo aguinaldo.
bueno, lo que está reflejando el empresario es lo siguiente, ¿no? Ni los empresarios se entienden con las instancias de gobierno, ni los empresarios se entienden con las instancias de los trabajadores. Es una tragedia eso, ¿no? Es una tragedia, ¿no? Porque el trabajo, bueno, no sé, es una lucha de clases imparable, ¿no? Eterna, que tiene que tener una solución, obviamente, ¿no? Tanto desde las políticas públicas, pero también, ¿no es cierto?, desde los empresarios y también los trabajadores, ¿no? Y yo creo que es cuestión de sentarse en la mesa y decir, bueno, a ver, podemos hacer esto, y al hacer esto nos beneficiamos todos, ¿no? Todos, y bueno, y emprendamos. Pero ese es un asunto, ¿no?, de empresarios y gobierno, y seguramente también los trabajadores. Lo cierto es que en términos macros, el estudio arroja de que el porcentaje del segundo aguinaldo, ¿no?, tanto para los públicos como a los privados, es el 2.4%. O sea, es un porcentaje, no es relevante, ¿no? Sin embargo, ¿no es cierto?, el impacto es ese, que decíamos, ¿no?, del 0.30 al PIB, que va a permitir, que debería permitir eso. Permite, ¿no es cierto?, ahora con el reglamento incluso va a permitir de que los empresarios, ¿no es cierto?, nacionales, que producen bienes y servicios, bienes sobre todo para los bolivianos, se van a inscribir, y hay un 15% de acuerdo al reglamento que va a ser pagado en especie. Por lo tanto, es una llamada de atención, es un incentivo para que nuestros empresarios puedan producir más en el siguiente año también. Ahora, precisamente... ¿Ese 2.4% sobre qué es? Usted mencionó, sobre todo, el 2.4% debe ser sobre algo. El gasto estimado, ¿no es cierto?, sin segundo aguinaldo es de 73.147 millones de bolivianos, ¿no? Con el segundo aguinaldo, que con el sector privado y el sector público son 5.629 millones de bolivianos, y por lo tanto subiría, ¿cierto?, ese pago en salario, 2.4% del gasto. Así es, sí, de todo el gasto, y subiría a 78.000. El sector privado, el sector privado, de acuerdo a estos cálculos, a mis cálculos, es el 1.5% del segundo aguinaldo, y el sector público es 2.8%. Al gasto, claro. Pero a nosotros nos cuesta 8% promedio de nuestra planilla anual. Pero más allá de eso, hay otro tema interesante. Es que hay que aprovechar para que la gente sepa. Desde hace 4 años estamos solicitando que haya tripartita. ¿Qué es la tripartita? Reunión es gobierno, una ley además, reconocida del Estado plurinacional que establece la obligación del Estado, los trabajadores y los empleadores de sentarse a discutir temas, por ejemplo, como el salario mínimo. De hecho, es específico para el salario mínimo. Y nadie quiere sentarse. La misma COP, cuando se le ha mencionado, nos sentaremos a discutir esto del doble aguinaldo, porque los argumentos son tan contundentes, sobre la inoperancia de esta medida, que realmente pueden llevar hasta el más converso a convertirse de nuevo, digamos, y darse cuenta de que hay beneficios que uno no puede aspirar, porque el perjuicio a un tercero, el perjuicio a otra persona, el perjuicio a la viabilidad justamente de esas empresas que deberían poder producir y que posiblemente el próximo año no estén para producir, ¿no es cierto? Porque encima con nuestro propio doble aguinaldo le suben los últimos 3 décimos que se necesita para pagar el doble aguinaldo del próximo año, que es un promedio de promedios que no refleja la realidad ni de una empresa, ni de un sector, ni de una región. Ahora, entonces, en este momento, por ejemplo, en Pando o en Tarija, donde la situación es realmente agobiante, los empresarios tienen que tienen que ir a prestarse del banco o vender alguna máquina o algo, y ir para atrás más bien en su desarrollo tecnológico para poder pagar el segundo aguinaldo, porque si no lo pagas, los trabajadores van, porque no van a ser comprensivos, van a ir al ministerio, te van a denunciar, y sea el 31 de diciembre o el 29 de marzo te van a hacer pagar doble aguinaldo. Ahora, entonces, no está bien. Para este doble aguinaldo ya se determinaron plazos, el tope establecido de 15.000. Además, quienes ganen más del salario mínimo nacional, que es de 2.060 bolivianos, deberán destinar el 15% de este bono para comprar productos nacionales. ¿Qué piensas de esto, Abraham? Vale, primero que va a haber un registro, al parecer, ¿no?, del reglamento, sí. La operativa del reglamento, donde empresas nacionales que producen productos que necesita, obviamente, ¿no?, alimentos, qué sé yo,
¿no? Se van a inscribir y entiendo que van a tener los trabajadores en su celular una cuenta de ese 15%, una aplicación y lo van a poder informática. comprar, ¿no? Lo van a poder comprar. Por lo tanto, se está convocando, es una suerte de convocatoria a los empresarios nacionales para que produzcan ese 15% de ese segundo aguinaldo, y obviamente el vender más, ¿no? El vender más significa tener más incentivo para poder invertir y para poder producir, ¿no es cierto?, más también para el próximo periodo. Eso es así, ¿no es cierto? Un empresario siempre calcula, dice, bueno, si yo produzco más, he vendido más 10% de lo que supuestamente tenía que vender, o más el 15% de los aguinaldos, pues entonces al año debo responder con la oferta para que pueda, ¿no es cierto?, responder a la demanda efectiva que está creciendo. Esa es una política además keynesiana, pues, ¿no? Keynes se preocupaba mucho y así es como se recuperó después de la Segunda Guerra Mundial las economías que ahora son desarrolladas. En realidad Keynes planteó y dijo, hay que preocuparse, el problema es la demanda efectiva, por lo tanto la demanda efectiva, si se lo retroalimenta con mayor ingreso, pues ahí se va a retroalimentar también a los productores, es decir, a la oferta, ¿no? Ahora es dramático, evidentemente, el representante de los empresarios aquí, los exportadores, lo que va contando, ¿no es cierto? Es todo un drama, y el hecho de que no se quieran sentar los trabajadores con sus patrones. Bueno, yo soy académico, yo soy universitario, evidentemente eso es un reflejo, ¿no es cierto?, de una lucha de clases, ¿no? Los trabajadores, alguna vez lo dijeron los de la COP, nosotros no nos sentamos con nuestros explotadores, o sea, es una posición también seguramente ideológica y política, ¿no?, pero que en aras de que saquen, ¿no es cierto?, beneficios tanto empresarios como trabajadores y el Estado para hacer las políticas públicas correspondientes, es que sí deberían ser. Pero el Estado debería propiciar estos encuentros al final. Claro, seguramente que sí, debería propiciar, pero no nos puede obligar, ¿no es cierto?, no nos puede atar a la mesa y decir, aquí van a convencer ustedes. Y que, el Estado tiene una política en realidad de no negociar estos temas con los empresarios. La OIT, en uno de sus acuerdos, que es ley en Bolivia, dice claramente que para que haya discusión sobre el salario mínimo debería haber tripartita. Entonces, ¿qué debería ocurrir? Si no hay tripartita, no hay aumento del salario mínimo. Acabó, ¿no? Pero no hay esos términos. ¿Por qué? Porque en realidad no existe un compromiso sólido con el desarrollo productivo. Porque los que más sufren con estas medidas son cabalmente las empresas productoras. Entonces, cuando uno agarra a una pequeña empresa y le dice, mira, te voy a comprar 15% de 150 millones de dólares hay para comprarte, ¿qué han dicho las propias empresas? Lo están diciendo públicamente. Cuando el Estado ha dicho, usted tiene que ser formal, traiga su NIC y regístrese, le han dicho, yo no quiero, no me interesa. Entonces, ¿cuál es el conjunto de incentivos? La formalidad en este país es tan cara, tan brutal. El no renovar tu Fundempresa te tiran una multa de 2.000 UFBs por no renovar tu Fundempresa. Entonces, ¿quién va a tener ganas de tener Fundempresa en este país? ¿No es cierto? Entonces, con todo ese conjunto de políticas públicas, agresivas y abrasivas, que el gobierno ya las conoce, porque hemos estado sentados cientos de horas discutiendo todo esto, pero no se terminan de tomar las acciones, entonces la empresa está estructuralmente debilitada por el entorno, por un entorno que, cuando usted hace referencia a la Segunda Guerra Mundial y hubo todo el proceso de recuperación de países aplastados como Alemania, como Japón, ¿cuál crees tú que ha sido el nivel de incentivo que le han dado pues a la iniciativa privada? A que los privados se sienten y funden empresas y asuman a sus trabajadores. ¿Tú crees que era un entorno donde uno contrataba a una persona y no la podía despedir en 100 años? ¿O una persona podría renunciar hoy día y volver dentro de 6 meses, hacerse reincorporar y pedir 6 meses de sueldos? Eso no era así. Nunca fue así. Y en ningún país desarrollado, tiene toda la razón, no es así. Pero en Bolivia sí es así. Y esas condiciones negativas no permiten que las empresas se desarrollen de manera orgánica, armónica y competitiva. Eso se refleja en que exportamos más minerales o grano de soya o grano de quinoa que galletas de quinoa. ¿Por qué? Porque es terriblemente complejo.
hay una cantidad de políticas públicas que no se alinean, desde los servicios de SENASAC y los servicios de aduana. Y todos estos problemas son conocimiento, porque hemos estado sentados en la mesa, conocen los ministros. Pero lo increíble es que no se logra implementar políticas que cambien las condiciones. Tienes toda la razón. Toda la razón. Si las empresas ganaran más, y eso con las propias estadísticas de impuestos nacionales, te puedo demostrar que el promedio, ya que a todos les gusta hacer promedios, y esto es importante, el promedio de utilidades por empresa es $2,000. Si tú tienes 3 empleados con salario mínimo, chao, se fue tu utilidad en el segundo aguinaldo. Entonces, esa es la pura realidad. Así son los promedios, así es el PIB, pernicioso, peligroso. Entonces, por ese motivo, una medida de redistribución, primero no puede darse entre ricos y ricos, 1. 2, el segundo aguinaldo lo reciben ¿quiénes? Los que tienen mayor ingreso, es decir, dentro del rango de 2,000 bolivianos a 15,000 bolivianos, la mayor parte de las personas que van a recibir segundo aguinaldo se van a encontrar en el rango superior. Las personas que ganan menos tienen menos a la formalidad y al ser informales no van a acceder al segundo aguinaldo. Esa es la pura realidad. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Hay que generar condiciones en el país para que la gente pueda acceder realmente a mejores ingresos. Abran, por favor. Sí, bueno, otra vez, ¿no? Es una manera de ver solamente sectorial o de manera microeconómica, y el negar los promedios no es correcto negar los promedios. Para eso existe la macroeconomía, ¿no es cierto? Y los indicadores macroeconómicos, que es cierto que no todos han ganado seguramente más del 4.5%. Es un problema, ¿no es cierto?, que debe seguramente debatirse en otro nivel, en otra instancia, en otro espacio, que es lo que está sucediendo con empresarios. Eso yo no creo, ¿no? Que empresarios que inviertan y que saben que van a durar 2 años y luego se tienen que ir. Si no van a ganar, pues se tienen que ir, obviamente, ¿no es cierto? Y cambiar de rubro, qué sé yo. Esa dinámica del cambio de rubro y esa dinámica de incrementar la productividad con su riesgo, evidentemente, ¿no es cierto?, es muy observable seguramente en la economía boliviana, ¿no? Porque si no, pues cuántos años estamos como país independiente y con sector privado y con sector público, ¿no es cierto? Vamos a cumplir 200 años, y en los 200 años, los momentos en los cuales ha mejorado la economía es cuando el sector público ha intervenido en la economía, ¿no? El anterior modelo, que era el modelo neoliberal, que estaba en manos de los privados no hicieron, ¿no es cierto?, no tuvieron la agresividad de que se tuvo cuando estaban los sectores públicos. De ahí es que en Bolivia, en los últimos años, el país que más hace inversión pública, resulta que es Bolivia. En la región es Bolivia el que más invierte. Mire, yo aquí tengo unos datos de la inversión pública en porcentajes del 2017, y Bolivia, el Estado boliviano invierte el 12.6% como inversión pública, ¿no? Ecuador 8, Colombia 5, Paraguay 5, Perú 5, Uruguay 4, Chile 2, Brasil 1. Pero uno se pregunta y dice, entonces si estas economías como la de Paraguay, son más desarrolladas que las nuestras, seguramente tiene un sector público, un sector privado, por decirlo, ¿no es cierto?, mucho más dinámico, mucho más agresivo. Y seguramente también, ¿no es cierto?, tiene un sector público que le da, ¿no es cierto?, las ventajas que le da, políticas públicas, qué sé yo. Y bueno, y aquí yo me pregunto como académico, ¿no?, y seguramente parece, ¿no es cierto?, que tuviera una clase trabajadora más sumisa, no luchadora, más sumisa, pues que no consigue un segundo aguinaldo, qué sé yo, ¿no? Aunque estamos viendo, por ejemplo, en la Argentina todos los días están marchando los trabajadores. Por lo tanto, esta es una lucha constante, ¿no? Un país que va a lograr que por ambas partes, Estado, trabajadores y empresarios, se pongan de acuerdo en aras de desarrollar su país, ¿no es cierto?, ese sería un lindo milagro para nuestro país, ¿no es cierto?, como lo fue, y bueno, es real que lo fue en los Países Bajos, por ejemplo, donde entiendo que evidentemente se pusieron de acuerdo, se pusieron las pilas todos, y bueno, y tenemos esos países desarrollados. Pero no fue a costa de incrementar la explotación del trabajador, aunque en otras economías sí, el caso de la China, el caso del propio Japón, pero que luego, ¿no es cierto?, cuando ya han ido mejorando, pues se dice que en la China ya no hay grados de explotación como los que había hace años. Entonces, algo ha sucedido ahí, ¿no es cierto?, disciplina, convergencia, qué sé yo,
¿no es cierto?, entendimiento entre los sectores que han permitido tener un país con ahora, ¿no? La China es la segunda potencia económica, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos para decir algo de ejemplos, ¿no es cierto?, para tener una mirada. No vamos a ser igual que ellos, pero a nuestro estilo seguramente podríamos serlo. Muchísimas gracias. Guillermo, esto es un milagro perfectamente factible. Hemos estado sentados en la mesa creo que más de 20.000 horas con todos los ministros, con presidente, vicepresidente, etcétera. Bueno, los trabajadores no quieren sentarse a la mesa. Yo creo que los elementos que hacen al problema están claramente sobre la mesa. Ahora yo veo una diferencia. Tomamos las decisiones, sí, ¿no es cierto?, que nos pueden llevar en una dirección sensata, de equilibrio, seguramente, ¿no es cierto? Pero esa decisión sensata de equilibrio no pasa por medidas como el doble aguinaldo, que no es una medida redistributiva, no redistribuye, porque solo alcanza a un 20% de la población, y ese 20%, de ese 20% de la población, todos los que tienen ingresos superiores a 10.000 bolivianos, ¿qué necesitan redistribución? Eso no corresponde. Muchísimas gracias, Guillermo, muchas gracias, Abraham. Ustedes se han reunido 20.000 horas con el gobierno, nunca se llegó a nada. Sí. Nos hemos puesto a conversar, los hemos escuchado 45 minutos. Sé que esta conversación, estos puntos de vista le ha llegado al ciudadano, que al final es el que tiene la última palabra a la hora de decidir qué fue lo que pasó y a la hora de conocer. Mientras más información, el ciudadano sale ganando. Gracias, Guillermo, gracias. Bueno, muchas gracias, presidente. Vámonos a la pausa, por favor, enseguida regresamos. Aguárdenos unos segundos. En instantes vuelve la programación de TVU. La diferencia entre estupidez y genialidad es que la genialidad tiene sus límites. Contacto Ciudadano.